Este día vamos a volver a tomar los estudios del seminario profético La Revelación de Jesucristo, ya con el tema número 32, el cual es una continuación del estudio de la profecía de las 7 trompetas del Apocalipsis, solo que esta vez lo vamos a hacer bajo el título Trompetas que anuncian castigos, parte 1. ¿Y por qué digo que voy a continuar este tema? Porque como ya estudiamos en el tema 31, en la introducción a esta profecía, nosotros vimos el propósito por el cual fue dada. Oh, hermanos, el propósito fue para darle esperanza al pueblo de Dios, para impartirle seguridad a un pueblo que estaba en tribulación en los días del apóstol Juan, por parte de la Roma pagana, como también lo estuvo más tarde por parte de la Roma papal, y como también lo estará al final de los tiempos por esa coalición político-religioso llamada Babilonia, que no es otra cosa que el mismo papado haciendo de las suyas. Bueno, mis hermanos, vamos a ver entonces cómo fue que Dios castigó a los opresores de su pueblo y cómo también los va a castigar. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 en adelante. Apocalipsis 8, versículo 6 en adelante. Y la Escritura dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! El quinto ángel, capítulo 9, del 1 en adelante, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros.
de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora pasémonos al capítulo 11, versículo 15. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Está difícil, ¿verdad? ¿Cuánto símbolo? Bueno, mis hermanos, nuevamente, como lo hice en el estudio anterior, quiero hacer notar que estas trompetas son tocadas en su mayoría cuando Cristo todavía está en el lugar santo del santuario celestial. Pues ustedes se fijan en el verso 13 del capítulo 9, se presenta el sonido de la sexta trompeta cuando todavía está el altar de oro frente al trono del lugar santísimo. Y nosotros sabemos que ese altar de oro se encontraba en el lugar santo del santuario terrenal, que era copia del santuario celestial. Nosotros vemos que la sexta trompeta suena cuando, repito, Jesús todavía está ministrando en el lugar santo, porque ahí está el altar de oro. Mientras que la séptima trompeta, hemos leído que este sonido sucede cuando el arca del pacto se mira en el templo. O sea, cuando el ministerio de Cristo, hermanos, ya se está llevando a cabo en el lugar santísimo. Así que si queremos ubicar en la historia el tiempo del sonido de las trompetas, bien podríamos decir que 6 de ellas ocurren allá a partir del año 395 después de Cristo, que es cuando el imperio romano comenzó a sufrir los castigos por las tribus bárbaras, hasta allá por el año 1840. Pero a partir de 1844 comienza a sonar la séptima trompeta,
cuya culminación llega hasta cuando Cristo destruye, dice acá, a los que destruyen la tierra. Así nosotros vemos, hermanos, que las trompetas son castigos, castigos que Dios envía para la Roma pagana y papal. Pero ¿por qué interpretar así? ¿Por qué colocar a la Roma pagana y papal como la que recibe los castigos de las trompetas? Oh, hermanos, es que en el método historicista de interpretación profética son las únicas que aparecen haciendo ese gran daño al pueblo de Dios, persiguiéndolo tanto desde los días del apóstol Juan hasta la Edad Media. Por eso nuestros pioneros adventistas no dudaron en aplicar dichos castigos a la Roma pagana y papal. Por ejemplo, Jaime White. Jaime White, en su libro El sonido de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, página 1 y 2, dice: entiendo, dice, que el sonido de las 7 trompetas demuestra los medios usados para el trastorno y derrota del Imperio Romano y finalmente el llegar a la ruina. Bajo las primeras 4 trompetas cayeron las 2 divisiones de Occidente, y bajo la quinta y sexta el Imperio Oriental quedó aplastado. Pero bajo la 7ª trompeta, la gran Babilonia quedará completamente destruida para nunca más levantarse. Pero esta interpretación de Jaime White fue respaldada por otros pioneros adventistas como Uriah Smith y J.T. Jones. Le pongo aquí la de Uriah Smith. En su libro Daniel y Revelation, o Daniel y Apocalipsis, página 475, dice: el tema de las 7 trompetas continúa. Estas trompetas ocupan el resto del capítulo 8 y todo Apocalipsis 9. El sonido de las trompetas por los 7 ángeles viene como complemento a la profecía de Daniel 2 y 7, empezando con la división del antiguo imperio romano en 10 divisiones. En las primeras 4 trompetas tenemos una descripción de los eventos especiales enmarcando la caída de Roma. Pero mientras este pionero respaldaba a Jaime White, A.T. Jones no se queda atrás. Pues vean lo que dice: el efecto inmediato de esta apostasía que desarrolló el papado en el Imperio Romano fue la ruina completa del imperio. Y esta consecuencia de la apostasía que se traza en los 3 primeros pasos de las 2 líneas de profecía de las 7 iglesias y los 7 sellos, se dibuja en las primeras 4 trompetas de la línea de profecía de las 7 trompetas. Las 7 trompetas entran acertadamente aquí, porque la trompeta es símbolo de la guerra, y fue por la guerra universal de las inundaciones de bárbaros del norte que se barrió esa masa de corrupción que fue acumulada sobre el imperio romano por su unión con la iglesia apóstata en la elaboración del papado. Así está escrito en ese libro de Las grandes naciones de hoy, de A.T. Jones. Así, hermanos y hermanas, los adventistas del 7º día, desde esta postura de los pioneros, hemos sostenido una interpretación historicista de las trompetas. La hemos sostenido a lo largo de nuestra existencia. Pero esto que dice A.T. Jones, que las trompetas son símbolo de guerra, ¿tendrá algún respaldo bíblico? Vamos al libro de Jeremías, pero dejen marcado aquí Apocalipsis 8, porque vamos a regresar. Vamos a Jeremías capítulo 4, verso 19, para ver si las trompetas son símbolo de guerra, si tiene respaldo bíblico esto o no, que dijo A.T. Jones. Jeremías 4, verso 19. La escritura dice lo siguiente: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Aquí el profeta expresa lo que siente ante la calamidad que se avecina. Dios le ha revelado la terrible destrucción y la total desolación que le han de sobrevenir a Judá en los días de Nabucodonosor.
Y vean ustedes cómo él asocia el sonido de la trompeta con el grito de guerra. Pues dice, sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Pero esto es respaldado también por el profeta Sofonías. Vamos para allá, al libro de Sofonías, el capítulo número 1, versículo 14 al 16. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 16. Sofonías está después de Habacuc y antes de Ageo. Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 16. La Escritura dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Si ustedes notan, hermanos, esto es en relación al mismo castigo que recibiría Judá como nación. Una vez más, el profeta asocia la trompeta con el grito de guerra. Pero si ustedes notan, el sonido de la trompeta en relación con el castigo sigue en la Escritura, todavía siendo relevante, en este caso ahora, con la destrucción de la ciudad cananea de Jericó. Vamos para allá para mirar cómo la trompeta nuevamente es usada acá. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 4 al 5. Josué 6, verso 4 al 5. Luego nos vamos a saltar del 15 al 16 y luego del 20 al 21. Dice la Escritura, Josué 6, versículo 4 y 5. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cabe aclarar que el término bocinas es lo mismo que trompeta. Y cuando toquen prolongadamente, dice, el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora los versículos 15 y 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y los versículos 20 y 21 dicen: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerillo, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero ¿qué les parece la estrategia? Sonido de trompeta y grito de guerra. Es todo lo que Dios usó para castigar a Jericó. ¿Y por qué lo hizo? Ni más ni menos que por la idolatría y la rebelión que tenían en contra de Dios. El espíritu de profecía, comentando ese dato histórico, nos dice lo siguiente: la hueste hebrea marchaba en perfecto orden. Primero iba un grupo selecto de hombres armados, revestidos de sus atuendos militares, no para manifestar su pericia con las armas, sino para creer y obedecer las órdenes que se les dieran.
A continuación seguían 7 sacerdotes con trompetas. Enseguida venía el arca de Jehová de oro resplandeciente, con un halo de gloria que le envolvía, llevada por sacerdotes cubiertos de sus ricas vestimentas especiales que ponían de manifiesto su cargo sagrado. El vasto ejército de Israel seguía en perfecto orden, y cada tribu avanzaba bajo su respectivo estandarte. Así rodearon la ciudad con el arca de Dios. No se escuchaba ruido alguno, a no ser las pisadas de la poderosa hueste y el solemne sonido de las trompetas, cuyos ecos se extendían por las colinas y por toda la ciudad de Jericó. Con asombro y alarma, los vigías de la ciudad condenada observaban cada movimiento y lo comunicaban a los que ejercían autoridad. No podían decir qué significaba todo ese espectáculo. Algunos se burlaban de la idea de que la ciudad pudiera ser tomada de esa manera, pero otros estaban despavoridos al contemplar el esplendor del arca y el aspecto solemne y digno de los sacerdotes y del ejército de Israel que lo seguía con Josué al frente. Recordaban que 40 años antes el Mar Rojo se había partido en dos ante ellos, y que hacía poco se había abierto un camino para que pudieran cruzar el Jordán. Estaban demasiado aterrorizados para hacer bromas. Se esmeraban en mantener cerradas las puertas de la ciudad y en poner a poderosos guerreros para que las guardaran. Durante 6 días los ejércitos de Israel dieron vueltas en torno de la ciudad. En el 7º día la rodearon 7 veces. A la gente se le ordenó, como siempre, que guardara silencio. Solamente debía oírse el sonido de las trompetas. El pueblo debía estar atento, y cuando los trompetistas emitieran un sonido más prolongado, debían clamar a gran voz, porque Dios les había entregado la ciudad. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas o las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué quería demostrar Dios? Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. El capitán de las huestes de Jehová venció a Jericó. Él y sus ángeles estaban implicados en esa victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó y prepararan así una entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Dios, mediante este maravilloso milagro, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del cielo. Y cuando contemplaron la hueste de Israel que marchaba alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sintieron alarmados. Pero contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidos, y se sentían seguros de que podrían resistir cualquier ataque. Pero cuando sus poderosos muros de repente se resquebrajaron y cayeron con un estrépito semejante al de un fortísimo trueno, quedaron paralizados de terror y no pudieron ofrecer resistencia. Así lo describe el don profético en el libro La Historia de la Redención. Y hermanos y hermanas, de esa manera el Señor destruyó a sus enemigos con trompeta de guerra. De manera que queda debidamente sustentado el hecho que el sonido de trompeta se ha usado para llamar a los soldados a la guerra, y que la historia de las trompetas de Apocalipsis no es otra cosa que una profecía que trata de conflictos militares y derramamiento de sangre, y que ha quedado registrada como algo portentoso en contra de Roma, siendo las primeras 4 trompetas los 4 principales asaltos que destruyeron el sector occidental del Imperio Romano, y las siguientes 2 trompetas que describen el derrocamiento de la Roma oriental, para ver la 7ª que describe la destrucción final de todos los poderes en la segunda venida de Cristo. Habiendo establecido esto, ¿qué les parece entonces
si miramos la escena que Juan vio en el verso 7, después de sonar la primera trompeta. Volvamos para allá, Apocalipsis 8, versículo 7, donde dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Como vemos, esto, hermanos, se trata de una escena de guerra. Una escena de guerra que produjo resultados similares a los que se logra mediante una tormenta de granizo y fuego cuando barren la tierra. Pues el granizo sugiere el arrasamiento de la tierra, el fuego indica la total destrucción y la sangre simboliza la terrible matanza que sufrieron los romanos. ¿Por parte de quién? Ni más ni menos que por parte del rey Alarico, quien como tormenta de granizo, junto con su tribu, los visigodos, hermanos y hermanas, llegaron desde el norte sobre Roma, saqueándola en el año 410. Esto mismo hizo el rey Alarico con Macedonia, Grecia, Francia y España. Cualquiera que mira a Roma y ve a la tribu bárbara de los visigodos con su rey Alarico, le podría parecer increíble que haya esto sucedido, pues militarmente Roma estaba preparada con sus legiones, mientras que tribus bárbaras eran hasta cierto punto sin tenerles temor. Pero nosotros vemos históricamente, y cualquiera que vaya a los libros de historia lo va a leer, que efectivamente Alarico y los visigodos entraron a Roma, la atacaron y la arrasaron. Pero esto de comparar, hermanos y hermanas, a los visigodos con tormenta de granizo en su invasión, esto no es algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías hizo lo mismo con los asirios. Vean ustedes cómo comparó él a los asirios. Vamos a Isaías 28, verso 2. Siempre queden ahí con Apocalipsis 8. Isaías 28, verso 2. Dice la Escritura lo siguiente: he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Esto, hermanos y hermanas, es una referencia a los asirios, que estaban prácticamente listos para venir a invadir a Israel. Dios utilizó a los asirios para que, como tormenta de granizo, castigara a la nación de Israel, lo mismo que hizo con Alarico y su tribu, los visigodos, en relación con Roma. Pero si la primera trompeta no fue suficiente para castigar a Roma, Dios tenía una segunda, la cual es símbolo de los vándalos, otra tribu bárbara dirigida por el rey Genserico, quien vino también devastando y dominando con sus flotas a todo lo que había a su paso en el Mediterráneo. Lo hizo también en las costas de España, Italia y Grecia, hasta llegar a Roma, saqueándola y quemándola hasta dejarla como una montaña ardiendo en el año 455. Así se han interpretado los versículos 8 y 9 de Apocalipsis 8. Volvamos a leerlo. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y esto, hermanos y hermanas, de comparar a Roma como una montaña ardiendo, también tiene su contraparte en el Antiguo Testamento. Pues cuando se habla de Babilonia, igualmente es comparada a un monte. Vamos a Jeremías capítulo 51, versículo 24 y 25. Jeremías capítulo 51, versículo 24 y 25. Y aquí la palabra del Señor nos dice, Jeremías 51, verso 24 y 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Oh hermanos y hermanas, esa fue la apariencia de Babilonia después de su destrucción. Y así como las piedras pomas de un volcán que ha quedado en su lugar, así, hermanos, fue prácticamente Babilonia destruida. Nunca surgiría de sus ruinas, porque al igual que Roma, que es la nación de la cual estamos hablando, Babilonia también fue enemiga del pueblo de Dios. Pero hermanos y hermanas, ¿qué podía esperar Roma de la tercera trompeta? Es decir, la tribu bárbara de los hunos al mando de su rey Atila. Oh hermanos y hermanas, estos les cayeron a los romanos como estrella ardiendo, como una antorcha, haciéndoles pasar una amarga experiencia, como el ajenjo, dicen los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 8. Vamos otra vez para allá. Apocalipsis 8, versos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el monte de la estrella es ajenjo, el nombre de la estrella, perdón, es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Si ya había quedado Roma como montaña ardiendo cuando fue atacada por Genserico y su tribu, los vándalos, ahora que los hunos al mando del rey Atila se hacen presentes para atacarla, hermanos y hermanas, los estragos también vuelven a ser grandes. Es interesante que dice que como ajenjo llegaron a Roma. ¿Qué significa el ajenjo? El ajenjo significa veneno que amarga, y los romanos sintieron esa amargura al ver sus propiedades quemadas por parte del rey Atila y su tribu bárbara, los hunos. Es más, Atila, cuando llegó a Roma y en todo lugar donde él andaba, se hacía llamar el azote de Dios, y se jactaba que donde él pasaba con su caballo, el pasto nunca volvía a crecer. Hermanos y hermanas, ¿por qué compara la profecía a Atila y los hunos con el ajenjo? Porque el ajenjo es símbolo del castigo para la rebelión contra Dios y sus mandamientos. Vean Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 15 para comprobarlo, y dejen allí Apocalipsis 8. Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 15. Jeremías 9, verso 12 y 15 nos dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto?
¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Así, hermanos y hermanas, vemos que desde el tiempo de Jeremías la expresión ajenjo y hiel se ha usado para caracterizar la extrema aflicción y el dolor, lo cual se atrae, como dice acá en el versículo 14, por andar en el paganismo y en la idolatría, en las imaginaciones idólatras. El beber agua, hermanos, en el caso de los israelitas, como también en el caso de los romanos, está siendo usado para simbolizar la experiencia de ser conquistados militarmente y ver la desolación de su tierra. Pero para que la profecía de Daniel 2:7 se cumpliera y el imperio romano se dividiera por completo, fue necesario un cuarto castigo, simbolizado por la cuarta trompeta. Leamos otra vez Apocalipsis 8:12. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Esta trompeta, hermanos y hermanas, prácticamente ilustra el borrado completo del gobierno romano. El sol, la luna y las estrellas aquí son símbolos que denotan los poderes gobernantes del gobierno, que se manifestaba a través de su emperador, a través de sus cónsules y a través de sus senadores. Todos ellos fueron extinguidos. ¿Cuándo? Cuando Odoacro, rey de otra tribu bárbara, ataca a Roma y depone al último emperador de la Roma occidental, llamado Augustulo, en el año 476 después de Cristo. Habiendo hecho esto, Odoacro dejó el camino libre para que años más tarde el obispo de Roma, el papa de aquel entonces, ocupara su lugar en el año 538, cuando de manera progresiva los cónsules y senadores se fueron extinguiendo hasta que dejaron de brillar años más tarde a manera de eclipse, como lo hacen el sol, la luna y las estrellas, cuando ese fenómeno toma lugar, dando lugar prácticamente a partir de aquel hecho que entrara el oscurantismo en la tierra. El derrumbamiento de Roma fue, hermanos, la cosecha de su propia siembra. Prácticamente se declinó Roma así como había subido mediante la conquista. Ese día, cuando Odoacro depone al último emperador romano de la parte occidental, ese día prácticamente arribaba para el mundo una noche vacía, conocida por los historiadores como, dije, la época del oscurantismo. La destrucción final del imperio romano occidental y la consecuente época del oscurantismo prácticamente constituye un notable cumplimiento de los simbolismos de esta cuarta trompeta. Todo llegó como la natural consecuencia de haber rechazado al príncipe de vida. Tomen en cuenta, hermanos, que cuando estos castigos llegan para Roma, ya ha hecho Roma una decisión, y es hacerse cristiana, entre comillas. Ha adoptado Roma una postura supuestamente cristiana,
y ya ha impuesto la primer ley dominical de la que se conoce. Cuando llega a Alarico en el año 395, la historia dice que ya en el 321 el emperador romano Constantino el Grande había impuesto por decreto la primera ley dominical. De manera que los castigos que le están llegando a Roma son, número uno, porque se ha vuelto una Roma cristiana nominal. Y número dos, porque ha pisoteado la santa ley de Dios, quitando el mandamiento del sábado e imponiendo el domingo como día de reposo. La Roma cristiana dejó de andar en la luz y prefirió rechazar al príncipe de la vida. De manera, mis hermanos, que las tinieblas fue la suerte que le tocó a Roma después que Odoacro depuso al último emperador de Occidente. Las tinieblas es la suerte que le toca a las naciones y a los pueblos que no quieren andar en la luz del Evangelio. Por eso debemos atender las palabras de Jesús, que dice en el Evangelio de Juan 12, versículo 35, lo siguiente. Juan 12, versículo 35. Dice el Señor: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y luego dice el 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Oh, hermanos, así nosotros miramos que si se hubiera seguido este consejo por parte de la iglesia cristiana en Roma y no se hubiera aliado con el poder civil, hermanos, no hubiera llegado estos castigos, porque no hubiera habido una apostasía generalizada y un prácticamente pisoteo de la santa ley de Dios. El pionero adventista A.T. Jones se refiere a esa transición histórica cuando Odoacro depone al último emperador romano para darle paso a la apostasía papal. El pionero adventista A.T. Jones lo explica de la siguiente manera: las 7 trompetas, dice, profetizan las consecuencias de las obras del papado, que nació de la gran apostasía del cristianismo. El papado fue constituido en el Imperio Romano mediante la unión de la iglesia apóstata con esa república, y que se había degenerado en un despotismo imperial. Y el resultado para el Imperio Romano de las obras del papado fue la absoluta ruina de ese imperio. Esta ruina fue lograda mediante los poderosos ejércitos de los pueblos norteños, que en una sucesión de poderosas oleadas inundó al imperio de Roma en el tiempo cubierto por las primeras 4 de las 7 trompetas. En ese tiempo, y por 500 años antes, el imperio romano entero había llenado al mundo, llegando último entre las llamadas grandes monarquías de la profecía. Fue el único que reconoció en perfección la idea de una monarquía, siendo estrictamente coincidente con el mundo civilizado. La civilización y este imperio fueron conmensurados. Eran ambos como ideas intercambiables y coextensivas. Y cuando ese imperio pereció, para los no iluminados por la palabra de Dios, realmente parecía en la violencia de los tiempos que el mundo estaba finalizando. A.T. Jones, en las Grandes Naciones de Hoy, página 7. Y esto que menciona este pastor adventista pionero, lo respalda la sierva del Señor Elena White en El conflicto de los siglos, cuando dice: la ascensión de la iglesia romana al poder marcó el inicio del oscurantismo. Al aumentar su poder, la oscuridad se profundizó. La fe fue transferida de Cristo al verdadero fundamento, el verdadero fundamento hacia el Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para recibir perdón de pecados y salvación eterna, el pueblo se volcó al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él delegaba autoridad. Se les enseñaba que el Papa era su intercesor terrenal y que nadie podía acercarse a Dios excepto por él. Y además que él ocupaba el lugar de Dios para ellos y por tanto habría de ser implícitamente obedecido.
Una desviación de sus requerimientos era suficiente causa del castigo más severo a ser visitado sobre los cuerpos y almas de los ofensores. Fue así como la mente del pueblo fue desviada de Dios hacia el hombre falible, errante y cruel, y aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas, quien ejercía su poder a través de ellos. El pecado era disfrazado en manto de santidad. Cuando la Biblia es suprimida y el hombre llega a considerarse como supremo, solo debemos esperar el fraude, el engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de leyes y tradiciones humanas quedó manifiesta la corrupción que siempre resulta de marginar la ley de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, ¿cuál es la lección? Eso está en Conflicto de los Siglos o La Gran Controversia, que es el mismo libro, en la página 55. Pero ¿cuál es la lección que nos dejan las guerras mencionadas? Número 1, que no debemos olvidar que hay un vigilante invisible que toma nota de lo que las naciones hacen. Número 2, que las invasiones de las tribus bárbaras y misteriosas constituyeron juicios divinos sobre una nación que había desafiado a Dios, había rechazado su evangelio y había perseguido a su pueblo. Y esto del desafío a Dios es, mis hermanos, porque la Roma imperial se sentía tan segura que su capital era llamada la ciudad eterna, indicando con eso que su imperio duraría para siempre. Y como tercera lección, vale notar, hermanos y hermanas, que este siglo de desastres que cayó sobre Roma fue después que esta nación adoptó el cristianismo. El imperio romano, en cierto sentido, se tornó en un pueblo cristiano, pero apóstata, y por lo tanto estaba maduro para experimentar el juicio de Dios infligido por sus enemigos. Roma, al hacerse cristiana, hizo que cristianos arrianos y cristianos católicos se mataran entre sí. De repente hubo un emperador que animó a los arrianos para que mataran a los cristianos católicos, y de repente hubo otro emperador que animaba a los cristianos católicos que mataran a los arrianos, y así prácticamente fue una nación que se desvió del plan de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, se entienden que las visitaciones de las trompetas son juicios preliminares divinos que a manera de advertencia Dios los envió para inducir a los hombres al arrepentimiento. Son diferentes estas 7 trompetas de las 7 últimas plagas, que vendrán demasiado tarde para que produzcan un verdadero arrepentimiento. Oh, hermanos y hermanas, las trompetas son juicios preliminares que Dios envió para inducir a los hombres al arrepentimiento. Las trompetas nos gritan a todos a que nos convirtamos en verdaderos y sinceros cristianos. Lamentablemente la Roma cristiana no lo quiso entender y prefirió propagar su oscurantismo, desplazando a Cristo de su lugar y arreciando las persecuciones en contra de su pueblo. Y Dios, que no pasó por alto eso, le envió entonces castigos más fuertes. Incrementó los castigos en su dolor, al punto que un ángel diferente a los 7, vean lo que dijo, Apocalipsis 8, verso 13. Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hermanos y hermanas, ¿en qué consisten estos 3 ayes del Apocalipsis? Esto lo veremos en nuestro próximo estudio. Por ahora, déjenme decirles que estas trompetas que anuncian castigos prácticamente son una reprensión para las naciones, para que éstas sepan que quien tiene las riendas en su mano es Jehová de los ejércitos.
y que a cada nación en el mundo Dios le ha permitido que venga a la existencia para que cumpla con sus propósitos. Pero cuando ésta se olvida de ese propósito y más bien persigue a los hijos de Dios y viola la santa ley de Dios y promueve la apostasía, Dios nos dice a través de las trompetas que tarde o temprano visita a esas naciones como lo hizo con Roma. Las visita para castigar su maldad. El salmista lo entendió muy bien. Pues vean lo que él dice en el Salmo 9, por ejemplo. Salmo 9, versículo 5. Salmo 9, verso 5. Dice la Escritura de la siguiente manera. Salmo 9, verso 5. Dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Oh, hermanos y hermanas, luego dice: los enemigos han perecido, versículo 6, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que redirbaste, su memoria pereció con ellas. Ahora vean el versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Ahora vean el verso 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Y el 20 dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, y conozcan las naciones que no son sino hombres. Así, hermanos y hermanas, el salmista hacía ver a las naciones como objeto de la ira de Dios cuando éstas se apartan del propósito del Señor. De manera que para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a las naciones impías como Roma, Babilonia y Asiria o Egipto, ¿qué les parece si atendemos la advertencia que está en Levíticos 20, versículo 23? Levíticos 20, versículo 23. La Escritura dice: y no andéis. Vamos a empezar del 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. El consejo del Señor, hermanos, es no andar en las prácticas de las naciones paganas. Lamentablemente el cristianismo agarró de Roma la Navidad, agarró de Roma todas esas fiestas que se celebran hoy. Lamentablemente el cristianismo se mezcló con el paganismo. Lamentablemente el cristianismo apostató al mezclarse con el paganismo de Roma. Oh, qué triste es cuando hoy las iglesias del Israel moderno olvidan eso y también traen a sus templos las celebraciones paganas que vienen de Roma. Qué lamentable es que las iglesias del Israel moderno hoy también estén celebrando Navidad en diciembre, estén celebrando Halloween, estén celebrando el Día de los Enamorados, la Semana Santa, Día de la Madre y todas esas fiestas que provienen del paganismo. Qué lamentable que las iglesias del Israel moderno estén siguiendo prácticamente las pisadas de la Roma papal, esa Roma cristiana apóstata que tomó de la Roma pagana esas festividades. El Señor nos aconseja, nos amonesta y nos dice: no anden en las prácticas de las naciones que yo voy a echar delante de ustedes. No anden en las prácticas de Roma. Hermanos y hermanas, el Señor no tolera la apostasía. El Señor no tolera esa mezcla de mundanalidad con cristiandad. El Señor nos está diciendo acá: lo que hice con Roma fue
por ese cristianismo nominal. No sé cuántos de ustedes han escuchado el término adventista nominal. Pues bueno, hermanos y hermanas, el término adventista nominal o cristiano nominal es algo con lo cual nosotros no debemos tener nada que ver, porque eso finalmente acarrea los castigos de Dios, finalmente acarrea que uno sea vomitado de la boca de Dios, porque ahí no se es ni frío ni caliente, sino que se es tibio y se le causan náuseas al Señor. Así que, habiendo visto por qué Roma fue castigada, habiendo visto, hermanos, la razón de por qué llegaron estos castigos, atendamos el consejo de Dios: no hagan lo mismo que ellas hicieron. Conságrense solamente al Señor y sírvanle sinceramente y de corazón. Hermanos y hermanas, pero no se nos olvide también que estas trompetas, en estos castigos, allí también se encuentra la misericordia de Jesús. Porque Jesús mandó las trompetas para darle respuesta a aquellas almas que en el quinto sello claman debajo del altar pidiendo justicia. Oh, hermanos y hermanas, en respuesta a esas almas, el Señor ha mandado las trompetas que anuncian castigo. Dios les ha contestado. Dios les está haciendo justicia por aquellos opresores que tuvieron y que los hicieron morir a muchos de ellos. Dios, hermanos, contesta y va a contestar siempre las oraciones. Aunque se tarde, Él va a contestar. De manera, hermanos y hermanas, que como la introducción de esta profecía, solamente oremos más, perseveremos en la oración para que el Señor, como olor grato, a manera de incienso, presente esas ofrendas en el santuario celestial. Oremos, y como dijo Pablo, oremos sin cesar. No podemos dejar de predicar estos temas, porque esta temática, hermanos, es la que le da la identidad a la iglesia remanente. Estos temas resultan un poco cargados de tanta información, de datos históricos, pero son claves para saber por qué somos la iglesia remanente, por qué somos la iglesia de los últimos días, no la de los santos que guardan el domingo, sino la de los santos que guardan el sábado. Oh, hermanos y hermanas, preparémonos, porque el juicio vendrá sobre las naciones y también vendrá sobre la raza humana. Pero como las naciones, Dios nos demuestra cómo las trata cuando se rebelan. También, hermanos, nosotros debemos entender que si nos rebelamos, igualmente seremos objeto de la ira de Dios. Pero el Señor es tan bueno que con tiempo nos alerta, con tiempo nos advierte para que nosotros nos consagremos. De manera, hermanos y hermanas, que hay que prepararnos para el juicio, para ese momento cuando nuestro nombre sea tomado y se tenga que decidir salvo o perdido. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuánto le gustaría consagrarse al Señor de verdad? Vamos a orar para pedirle a Él que nos ayude. Padre celestial, te agradecemos por hacernos ver a través de estos juicios preliminares de las trompetas cómo realmente tú tratas a los pecadores que no quieren obedecer o que no quieren nada contigo. Oh Señor, al haber visto a manera de advertencia lo que se hizo con Roma, al permitir tú, Señor, que estas tribus bárbaras le atacaran y le hicieran desaparecer como imperio, oh Padre, nosotros vemos que jugar con el pecado, jugar con tu santa ley, eso, Señor, no quedará sin castigo. De manera que en esta hora te pedimos que, capitalizando esta advertencia, nosotros, Padre, no hagamos lo mismo que hicieron estas naciones. No hagamos lo mismo que hicieron las naciones que se rebelaron. Más bien, Señor, que procuremos siempre acercarnos más a ti, consagrarnos más a ti, andar en santidad y destacar tu nombre y tus santos mandamientos. Padre, te pedimos que como iglesia nos ayudes a ser una iglesia fiel, una iglesia que persevera en la verdad,
que como miembros de la iglesia, Señor, nos ayudes a no transigir con lo mundano, con lo pagano, que nos apartemos de eso y nos consagremos solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día para cuando el juicio nos llegue. Ayúdanos, Señor, a estar listos y no estar en la condición pagana y cristiana de Roma, sino estar, Señor, solamente llevando con honor tu nombre. Pedimos esto, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.